Buenas noches, licenciada. Buenas noches, auxiliar y compañeros que verán este video. Ya, hoy vamos a hablar un poco sobre el traumatismo craneoencefálico, o más conocido como TEC. Ya, para hablar un poquito sobre ello, vamos a hablar un poco sobre la introducción y qué es el traumatismo craneoencefálico. Ya, como todos sabemos, el traumatismo craneoencefálico es una lesión producida por una lesión o fuerza externa que involucra el cráneo. Esto puede ser mayormente por traumas o accidentes causados por accidentes de tránsito o accidentes laborales, ¿ya? El cual involucra el estado de conciencia, puede involucrar los estados emocionales y cognitivos, ¿ya? Estas lesiones pueden afectar el cráneo mayormente, el cual hace un daño, hace un daño y una lesión neurológica, ¿no? Bueno, continuando un poco con el tema, eh, para tener un poco claro, vamos a explicar un poco sobre las intervenciones de enfermería o qué podemos realizar en caso de que haya un traumatismo. Mi compañero va a seguir un poco con su palabra. Continuando con las intervenciones de enfermería en pacientes con traumatismo craneoencefálico. Siguiente. Bueno, como primer punto tenemos la valoración del nivel de conciencia mediante la escala de Glasgow. La escala de Glasgow permite evaluar el estado neurológico del paciente mediante la observación de la respuesta ocular, motora y verbal. Y si el puntaje llega a disminuir, puede indicar un aumento de la presión intracraneal o empeoramiento del daño cerebral, por lo que esto nos ayuda a detectar complicaciones tempranamente. Punto 2, monitoreo estricto del patrón respiratorio y permeabilidad de la vía aérea. El cerebro, como bien sabemos, controla la respiración a través del tronco encefálico. Cuando hay una lesión cerebral, la respiración puede alterarse. Además, la acumulación del dióxido de carbono provoca una vasodilatación cerebral y también aumento de la presión intracraneal, empeorando así el edema cerebral. 3. Mantener la cabeza en posición neutra y elevar la cabecera a 30 y 45 grados. Elevar la cabecera entre 30 y 45 grados favorece el retorno venoso cerebral y también disminuye la congestión dentro del cráneo. Y mantener la cabeza neutra, es decir, recta, evita la obstrucción del flujo sanguíneo y también ayuda a disminuir la presión intracraneal. 4. Vigilancia de la reactividad y tamaño pupilar. La valoración de las pupilas permite identificar signos de deterioro neurológico como los cambios de anisocoria, midriasis o falta de reacción pupilar pueden indicar aumento de la presión intracraneal o compresión cerebral. 5. Control de la presión arterial media para asegurar la perfusión cerebral. En este caso, el cerebro necesita una adecuada perfusión para recibir oxígeno y nutrientes. Si la presión arterial media está disminuida y la presión intracraneal está aumentada, puede producirse una isquemia cerebral y daño neuronal. En este caso, hay una fórmula que es la PPC, que es la presión perfusión cerebral, que se saca con la presión arterial media menos la presión intracraneal. Siguiente. Punto 6. Administración de oxigenoterapia para la saturación de oxígeno. En este caso, el tejido cerebral es muy sensible a la falta de oxígeno. Como bien sabemos, una persona vive pocos minutos sin oxígeno y por ende la hipoxia produce muerte neuronal en el paciente y empeora el daño cerebral. Mantener una saturación de oxígeno adecuado ayuda a preservar la función cerebral del paciente. 7. Monitoreo y control de la temperatura corporal, evitar la hipernatremia. Debemos evitar la hipernatremia porque este aumenta el metabolismo cerebral y aumenta también el consumo de oxígeno. Esto incrementa las demandas energéticas del cerebro lesionado y favorece el daño neuronal y también el edema cerebral.
Y punto 8, que es administración de diuréticos osmóticos según prescripción médica, como por ejemplo el manitol. El manitol actúa extrayendo agua del tejido cerebral hacia el torrente sanguíneo. Esto disminuye el edema cerebral y también reduce la presión intracraneal. Punto 9, valoración de la tríada de Cushing. En la tríada de Cushing lo que nos indica es un aumento severo de la presión intracraneal y compromiso del tallo cerebral. Para poder saber un paciente debe presentar bradicardia, hipertensión y alteración de la respiración. Estos son signos de alarma porque puede preceder a una herniación cerebral. Aspiración de secreciones solo si es estrictamente necesario y por menos de 10 segundos. En este caso, las aspiraciones prolongadas o de duración larga puede aumentar la presión intracraneal porque estimula la tos y disminuye temporalmente el oxígeno cerebral. Por eso es que debe realizarse de manera rápida y solo en casos que sean estrictamente necesarios. Control estricto de balance hídrico. En este caso, el exceso de líquido favorece el edema cerebral, como dijimos anteriormente también, mientras que la deshidratación disminuye la perfusión cerebral y este control tanto de ingresos como egresos ayuda a mantener una estabilidad hemodinámica. Monitoreo de los niveles de sodio sérico. Las alteraciones de sodio pueden provocar edema cerebral. Por ejemplo, la hiponatremia favorece el ingreso de agua a las células cerebrales y este puede aumentar la presión intracraneal. Siguiente. Mantenimiento de un ambiente tranquilo y estímulos mínimos. A esto nos referimos que los estímulos excesivos como los ruidos, la luz intensa aumenta la actividad simpática, elevando así la presión arterial y la presión intracraneal. Un ambiente tranquilo siempre va a favorecer en el paciente un reposo neurológico. Administración de anticonvulsivantes profilácticos. En este caso, las convulsiones aumentan el metabolismo cerebral y el consumo de oxígeno. Además, incrementan la presión intracraneal y pueden empeorar el daño cerebral. 15. Evaluación de la fuerza muscular y movilidad en las 4 extremidades. La valoración motora permite identificar lesiones neurológicas focales y detectar signos de deterioro neurológico progresivo. Instalación y cuidado de la sonda vesical a permanencia. En este caso, la sonda vesical nos permite controlar con precisión la diuresis y también evaluar el estado hemodinámico, también la función renal y la respuesta al tratamiento con diuréticos osmóticos, como mencionamos el manitol. 17. Protección de la integridad cutánea en cambio de posición con técnica de bloque. En este caso nos referimos que la inmovilidad prolongada favorece las úlceras por presión. Los cambios posturales en bloque previenen tanto lesiones cervicales y evitan el aumento de la presión intracraneal. Y 18. Aplicación de medidas para evitar la presión de Valsalva. Aquí el esfuerzo, más que todo es para evitar el estreñimiento. El esfuerzo al defecar aumenta la presión intratorácica e intracraneal, dificultando así el retorno venoso cerebral y aumentando la presión intracraneal. Vigilancia de la salida de líquido cefalorraquídeo. Tanto la rinorrea o la otorrea pueden indicar una fractura de base de cráneo. Esto aumenta el riesgo de infecciones tanto como meningitis, encefalitis, etc. Siguiente. Monitoreo de la glicemia capilar. La hiperglicemia como la hipoglucemia empeoran el daño cerebral. El control glucémico ayuda a proteger las neuronas y mejoran el pronóstico.
Higiene bucal meticulosa con clorexidina. En este caso, la disminución del nivel de conciencia en el paciente va a favorecer la acumulación o la proliferación bacteriana en la boca. Una higiene adecuada eh, va a reducir el riesgo para que el paciente tenga neumonía o infecciones respiratorias. Administración de pseudoanalgesia según indicación médica. El dolor, tanto la ansiedad o la agitación, aumentan la actividad simpática y la presión intracraneal. La sedación disminuye el metabolismo cerebral y favorece el reposo neurológico. Protección ocular, uso de lágrimas artificiales o parches. En este caso nos referimos a que la disminución del reflejo palpebral va a producir resequedad y lesiones corneales. Por eso las medidas de protección previenen el daño ocular. Prevención de trombosis venosa profunda mediante medidas mecánicas. En este caso, la inmovilidad va a favorecer estasis venosa y formación de trombo. Las medidas mecánicas van a ayudar a mejorar el retorno venoso y prevenir embolias. Control de la saturación de oxígeno en el bulbo de la yugular si aplica. En este caso, permite evaluar si el cerebro está recibiendo suficiente oxígeno según el equilibrio entre el aporte y el consumo cerebral. Evaluación de los pares craneales, tanto el 2 hasta el 7. La valoración de los pares craneales ayuda a identificar lesiones cerebrales o del tronco encefálico mediante la alteración de reflejos y movimientos. Siguiente. Implementación de nutrición enteral precoz tras estabilización. En este caso, el paciente con traumatismo craneoencefálico va a presentar aumento del metabolismo y catabolismo. La nutrición temprana va a favorecer la recuperación y fortalecer el sistema inmunológico del paciente. Vigilar signos de infección en sitio de punción y dispositivos invasivos. Los dispositivos invasivos aumentan el riesgo de infecciones nosocomiales y las infecciones pueden alterar la perfusión cerebral y empeorar el estado neurológico del paciente. Apoyo emocional y comunicación en la familia. En este punto, la información clara a la familia y un apoyo emocional adecuado van a ayudar a disminuir la ansiedad de la familia y favorecer la adaptación de la familia al estado crítico del paciente. Siguiente, le paso la palabra a mi compañera. Bueno, continuando con la explicación y vamos con el caso clínico. Paciente masculino de 29 años ingresa al servicio de emergencia tras de sufrir un accidente de tránsito de motocicleta en alta velocidad, sin uso de casco. Según los familiares y testigos, el paciente impactó fuertemente contra el pavimento. Presentó pérdida inmediata de conocimiento. Al ingreso se encuentra inconsciente, con respiración, con una respiración irregular, con episodio de vómito. La valoración neurológica muestra con una puntuación de 8 sobre 15. En la escala de Glasgow, compatible con un traumatismo craneoencefálico grave. Presenta una herida contusa en la región temporoparietal derecha, con sangrado activo, con unas pupilas anasocóricas con reacción lenta a la luz. Paciente permanece bajo monitoreo neurológico continuo debido al riesgo de... ¿Qué pasó? Perdón. Neurológico continuo debido al riesgo de complicaciones intercraneales. Siguiente. Bueno, los datos objetivos obtenemos con la escala de Glasgow con el 8 sobre 15, un paciente inconsciente, una respiración irregular, herida contusa en la región temporoparietal, con unas pupilas anasocóricas con reacción lenta a la luz, vómitos recurrentes, presión arterial bastante elevada con 170 sobre 100 de milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto y una saturación de oxígeno de 88%.
Luego, los datos subobjetivos familiares refiere que fue una pérdida inmediata de conocimiento después del accidente. Antes de perder la conciencia, el paciente manifestó lo que es un mareo y dolor de cabeza. En datos en datos antecedentes, se evidenció que ahí tiene un consumo ocasional de alcohol y tabaquismo. Niega enfermedades crónicas y también alergias o también antecedentes neurológicos previos. Siguiente. Bueno, en las pruebas de laboratorio, ¿por qué un hemograma? En el hemograma en sí nos va a permitir identificar lo que es una anemia, una infección o una pérdida de sangre, ¿no? Ahora, en la prueba de glicemia en sí nos va a permitir valorar lo que es el nivel de azúcar, ya que esta altera el conocimiento, el estado de conocimiento del paciente. Ahora, las pruebas de coagulación. En esta parte nos permite detectar en sí que puede aumentar una hemorragia cerebral a futuro. Luego está el grupo sanguíneo y sus factores de RH. Esto en sí es cuando se requiere una transfusión de sangre. Luego, en las pruebas diagnósticas está la tomografía computarizada, la resonancia magnética cerebral, la radiografía del cráneo y columna cervical, y lo que es una angiografía cerebral, y la escala de Glasgow. ¿Por qué una tomografía computarizada? ¿No? En sí, en esta parte nos va a permitir lo que es valorar si hay una hemorragia, un hematoma, un edema, o una fractura, ¿no? Luego, la resonancia magnética cerebral en sí nos va en sí visualizar mejor que una tomografía computarizada, que igual va a detectar lo que es una fractura eh, y en sí. Luego está la radiografía del cráneo y columna cervical. En sí, esto nos va a ayudar a detectar fracturas óseas y lesiones eh, cervicales asociadas. Y luego está la angiografía cerebral, que aquí vamos a poder evaluar lo que son los vasos sanguíneos cerebrales y posibles lesiones vasculares. Luego está la escala de Glasgow, que nos va a permitir valorar el estado de conciencia y la gravedad del traumatismo craneoencefálico. Le paso la palabra a la compañera. Bien, continuando, tenemos las complicaciones. Primeramente está el edema cerebral, que conocemos como edema cerebral a la inflamación del cerebro. Esta es producida por el traumatismo, que esto lo que causa es el aumento de la presión intracraneal y también lo que es la alteración del funcionamiento cerebral. Como segunda complicación tenemos la hemorragia intracraneal. Esta básicamente es el sangrado del cráneo ocasionado por la ruptura de vasos sanguíneos debido al golpe. También tenemos lo que son trastornos convulsivos. Estas son convulsiones que aparecen ya sea por irritación, pero en este caso va a ser por daño al tejido cerebral debido al golpe o traumatismo. También tenemos lo que es una meningitis, que esta es la infección de las meninges causada por la ruptura de las capas meningias. Esto va a ocasionar la entrada de microorganismos a través de las fracturas o las heridas craneales. También tenemos lo que es el aumento de la PIC o de la presión intracraneal. Esto ocurre cuando aumenta la presión intracraneal debido a lo que va a haber un edema o va a ocurrir lo que es la hemorragia cerebral, afectando lo que es la oxigenación del cerebro. También tenemos lo que son problemas pulmonares. El paciente va a presentar neumonía o puede tener atelectasia, así como síndrome de dificultad respiratoria. También tenemos lo que son hemorragia gastrointestinal, que esto básicamente es el sangrado del aparato digestivo producido por el estrés intenso del organismo posterior al traumatismo cerebral. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos tratamiento farmacológico. Primeramente, tenemos diuréticos debido al edema. En esta utilizaremos lo que es el uso de manitol intravenoso. Este es un diurético
osmótico nos ayuda a lo que es en el edema cerebral y reduce lo que es la presión intracraneal al extraer el líquido del tejido cerebral hacia el torrente sanguíneo. Luego tenemos uso de esteroides, en este caso tenemos la dexametasona, ayuda a lo que es a disminuir la inflamación cerebral y ayuda a reducir el edema alrededor del tejido lesionado. También tenemos uso de antibióticos, tenemos lo que es la ceftriaxona o la cefazolina, que estos eliminan o inhiben el crecimiento de bacterias, ayudando a prevenir lo que son las infecciones. Tenemos también uso de analgésicos, en este caso paracetamol o tramadol intravenoso, que disminuyen el dolor y la cefalea, actuando sobre el sistema nervioso central. Tenemos también uso de antieméticos, en este caso el ondansetron, y uso de anticonvulsivantes, que tenemos la fenitoína, que ayuda a disminuir la actividad eléctrica anormal del cerebro para prevenir lo que son las convulsiones. Le cedo la palabra a mi compañera. Ahora, continuando con la valoración de los 11 patrones funcionales de Marjorie Gorgon, tenemos el patrón de percepción y manejo de la salud. Acá encontramos que el paciente no presenta ninguna enfermedad crónica, ni alergia, ni antecedentes neurológicos. La familia menciona que el paciente consume alcohol y en ocasiones el consumo del tabaco. Se evidencia conductas de riesgo relacionadas a la conducción de motocicletas sin uso del casco. En el patrón 2, nutricional y metabólico, el paciente se encuentra inconsciente, imposibilitada por la ingesta oral, presenta vómitos recurrentes y una herida contusa en región temporoparental derecha con sangrado activo. Se evidencia una saturación de oxígeno en 88%. Siguiente. En el patrón 3, eliminación, familias refieren hábitos de eliminación normales. Antes era todo normal en urinaria y intestinales. Ahora actualmente el paciente no se puede. Actualmente requiere control y monitoreo continuo por su estado clínico. En el patrón 4, actividad y ejercicio, familiares refieren que el previo del accidente era anti-independiente, presentaba actividades con normalidad, actualmente presenta inmovilidad total, respiración irregular, una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto y dependencia completa por su cuidado. Siguiente. En el patrón 5, sueño y descanso, familias refieren que mantiene un patrón de sueño irregular. Antes dormía entre 6 a 8 horas diarias, actualmente no se puede valorar por su estado de inconsciencia. En el patrón 6, cognitivo y perceptual, el paciente está inconsciente con una puntuación de una escala de Gladwell de 8 sobre 15, presenta pupilas anisocóricas con una reacción lenta a la luz. Familiares refieren antes de perder el conocimiento, manifestó un dolor de cabeza intensivo, mareo posterior a la pérdida de inconsciencia. Siguiente. Ya. En el patrón 7, autopercepción y autoconcepto, los familiares describen al paciente como una persona segura, sociable e independiente. En el patrón 8, rol y relaciones, los familiares refieren que la persona mantiene una relación buena con su familia y el entorno social, vive con sus padres y colabora en las responsabilidades familiares. La siguiente. En el patrón 9, sexualidad y reproducción, nos dicen que el paciente es soltero, sin hijos, no presenta antecedentes de alteraciones relacionadas con la salud sexual y reproductiva. En el patrón 10, adaptación y tolerancia al estrés, evidencia una respuesta fisiológica alterada secundaria al trauma, con presión arterial de 170 sobre 100 milímetros de mercurio, signo de compromiso neurológico. Familiares refieren que habitualmente no maneja adecuadamente situaciones de estrés. En el siguiente. En el patrón 11, valores y creencias familiares refieren que el paciente
profesa una religión católica, participa ocasionalmente de actividades religiosas y considera los valores familiares y el respeto dentro de su hogar. Le paso la palabra a mi compañero. Diego, no se escucha tu audio, ¿o soy yo? Ya como patrón afectado agarramos el patrón 6, patrón cognitivo perceptivo, el cual se encuentra alterado debido al accidente que tuvo el paciente y tuvo una pérdida de conciencia, además de una escala de Gauss de 8/15, pupilas anisocóricas y una reacción lenta a la luz, antecedentes cefalea intensa y mareos previos a la pérdida de conciencia. Ya estos hallazgos indican compromiso cerebral importante y alto riesgo de complicaciones neurológicas. Por lo tanto, nosotros como diagnóstico NANDA agarramos confusión aguda relacionada con compromiso neurológico manifestada por pérdida de la conciencia, escala de Gauss sobre 8/15, pupilas anisocóricas, cefalea intensa, mareos previos y pérdida de la conciencia. Siguiente. Como segundo patrón afectado, nosotros agarramos el patrón 4, que es actividad de ejercicio, debido a que se encuentra significativamente alterado debido al compromiso de funciones vitales. El paciente presenta inmovilidad total, respiración irregular, una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto y una saturación de 88, ¿ya? En cual nosotros como diagnóstico NANDA agarramos el patrón respiratorio ineficaz relacionado con el incremento del esfuerzo físico y manifestado por disminución de la ventilación por minuto, uso excesivo de los músculos accesorios de la respiración y fatiga en músculos respiratorios. Siguiente. Como patrón 3, nosotros valoramos el patrón 2, patrón nutricional metabólico. Este patrón se encuentra alterado debido a la imposibilidad de alimentarse por vía oral secundaria al estado de conciencia, además de presentar vómitos recurrentes, lo que promete el proceso de eglución y aumento el riesgo de una broncoaspiración, debido a la evidencia también de una masticación inadecuada y un rechazo de la comida. Como diagnóstico NANDA, nosotros agarramos deterioro de la eglución, relacionado con disminución del nivel de la conciencia secundaria a traumatismo craneoencefálico, manifestado por masticación inadecuada, retraso a la deglución, rechazo de la comida y sensación de náuseas y vómitos. Siguiente. Siguiente patrón afectado, nosotros agarramos el 1, que es percepción y manejo de salud. Se identifica alterado este patrón debido a la presencia de conductas de riesgo previas al accidente, como conducción de motocicleta a alta velocidad sin uso de casco. Asimismo, familiares refieren con el consumo ocasional de alcohol y tabaquismo sociales, factores que pueden influir negativamente al cuidado de la salud y prevención de accidentes. Como diagnóstico NANDA, nosotros agarramos conducta de mantenimiento de la salud ineficaz relacionado con conducta de riesgo y escasez medida de protección, manifestada por fracaso para adoptar medidas para evitar problemas de salud, elecciones ineficaces en su vida diaria para alcanzar objetivos de salud, no adherencia a las actitudes saludables, tendencia a adaptar conductas de riesgo de salud. Siguiente. Siguiente. Y el otro patrón afectado que vimos nosotros fue el patrón 6 de relaciones, alterado debido a la incapacidad del paciente para comunicarse e interactuar con el entorno por la pérdida del conocimiento. Dependencia total del equipo de salud y familiares para la satisfacción de necesidades básicas y toma de decisiones. Como diagnóstico NANDA, nosotros agarramos deterioro de la comunicación verbal relacionada con alteración del estado neurológico evidenciado por incapacidad para comunicarse o interactuar con el entorno y dependencia total para las satisfacciones de las necesidades básicas. Siguiente. Y como último patrón, agarramos el patrón 7, adaptación y tolerancia al estrés.
donde se evidencia una respuesta fisiológica alterada secundaria al trauma con la presión arterial de 170 sobre 100 milímetros de mercurio y signos de compromiso neurológico. Familiares refieren que habitualmente no manejaba adecuadamente situaciones de estrés. Como diagnóstico NANDA, agarramos el afrontamiento desadaptativo relacionado con deterioro de la resiliencia, evidenciado por conducta de riesgo, dificultad para satisfacer las necesidades básicas y reducción inadecuada de los problemas. Siguiente. Ahora, como diagnóstico, como ya vemos que agarramos el diagnóstico principal, que es el SEI, que es percepción y cognitivo-perceptivo, en el cual nosotros nos basamos en el dominio 5, percepción y cognición, la clase 4 de cognición, en la página 421 y 422, donde el diagnóstico nos lanzó una confusión aguda relacionada con compromiso neurológico manifestado por pérdida de la conciencia, una escala de grados de 8 sobre 15, pupilas anisocóricas, cefalea intensa, mareo y previos a la pérdida de la conciencia. Como definición de la etiqueta, trastorno reversible a la conciencia, la atención, cognición y la percepción que se desarrolla en un corto periodo de tiempo y duran 3 meses. Como población en riesgo no aplica y como condiciones asociadas, en el caso clínico se observa una lesión cerebral traumática. Bueno, continuando, mi compañera le va a explicar un poco sobre las intervenciones no INIC. Ya, tenemos como resultado NOC lo que es la función neurológica. Su definición sería capacidad del sistema nervioso central periférico para recibir, procesar y responder a los estímulos externos e internos. Ahora, en la escala Linker, también tenemos lo que es los indicadores, que es conciencia, tenemos el tamaño pupilar y lo que es cefalea. Conciencia encontramos con mantener A en gravemente comprometido, a aumentar A moderadamente comprometido. Igualmente tenemos los demás así, y tenemos lo que es la puntuación global del resultado, en el cual está de gravemente comprometido a moderadamente comprometido, y con evaluación de moderadamente comprometido. Siguiente, por favor. Ahora, lo que son las intervenciones NIC, tenemos como el dominio fisiológico, clase manejo neurológico, y se encuentra en la página 389. Ahora, en el 1, monitorizar el nivel de conciencia. Tenemos como monitorización el nivel de orientación. En el 3, monitorizar las tendencias a la escala de coma de Glasgow. En el 4, monitorizar el tamaño, la forma, la simetría y la reactividad de la pupila. 5, monitorizar el tono muscular, el movimiento, la marcha y la propiocepción. 6, monitorizar los signos vitales. 7, monitorizar el estado respiratorio. El siguiente sería monitorizar la presión intracraneal, que es el PIP y el PPC, y observar si el paciente refiere cefalea. Y en el 10, monitorizar la respuesta a los estímulos. Y el 11, lo que es monitorizar la respuesta a los medicamentos. Y como el 12, identificar los patrones nuevos en los datos. Y como evaluación tenemos, se logra mejorar el patrón cognitivo perceptual de gravemente comprometido a moderadamente comprometido con las intervenciones de enfermería, observando la evaluación de los próximos días. Siguiente. Eso sería. Concluimos con el tema del TEP, el caso clínico.